23 de marzo. Estamos acá reunidos por la Federación Espírita de Chile y junto a nosotros está la presidente de la Federación Espírita de Chile, Odette Letelier, que va a presentar hoy día nuestra conferencista internacional. Los dejo invitados. Si hay alguna pregunta mediante la charla que se va a exponer la Ángela, que haga las preguntas por chat y después responderemos al final. Odette, digo. Yo les quería presentar a esta linda amiga de tantos años, espírita ella, que es Ángela María Núñez Cedres. Y la Ángela, su actividad normal es que ella es gerente bancario, pero ella ha participado en el movimiento espírita uruguayo desde el año 2002. Yo la conozco hace muchos años. Desde el año 2010, ella pasa a integrar la comisión directiva de la FEU, que es la Federación Espírita Uruguaya. También fue presidente de la FEU en el periodo 2017 a 2019, ¿ya? Y actualmente ella se desempeña en el cargo de presidente de esta misma federación, en este periodo de 2019 a 2021. Ella también coordina el área de asistencia espiritual de la FEU, de la Federación Espírita Uruguaya. Y también ella tuvo la feliz idea que consiguieron fundar el Centro Espírita por la Fraternidad en el año 2008, en la ciudad de Maldonado, en Uruguay. Y también ella colabora con la coordinadora sudamericana del SEI en relación a los talleres del área de asistencia espiritual. Y también ha colaborado en los congresos sudamericanos del año 2013 en Paraguay, del 2015 aquí en Chile, el 2017 en Colombia y 2019 en Bolivia. Y esta es nuestra querida amiga que hoy en día nos va a dar una excelente charla, muy amorosa y muy clara. Entonces recibámosla a ella con todo el cariño de nuestro corazón. Muchísimas gracias, Odette, Edimeire. Y bueno, primero que nada, agradecer a los hermanos de FEDECHI por esta oportunidad de trabajo, ¿verdad? Y de reencuentro espiritual que me dan hoy en día. Sabemos que cada actividad espírita, cada encuentro espírita que hacemos, se genera una cúpula espiritual, con nuestros espíritus benefactores y guías. Entonces, hoy creo que están todos aquí con nosotros, los espíritus benefactores nuestros de Chile, de Uruguay, y vamos a ser muy beneficiados por esta energía. Así que muchísimas gracias por este hermoso y cariñoso recibimiento. Linda. Gracias a ti, Ángela. Y voy a pedir a Odette si nos puede hacer la oración de inicio para ir preparando el ambiente. Y ahí nuestros amigos van llegando por las redes sociales. Estamos transmitiendo por Facebook Live y después la charla estará también en YouTube. Perfecto. Con mucho gusto. Les pediría en la tranquilidad de nuestro pensamiento y corazón, elevemos humildemente nuestro sentimiento de alegría por estar en esta plataforma para poder escuchar lo que Ángela nos traerá, que por la misericordia del Padre nosotros estamos pudiendo participar de estas enseñanzas, de estas aclaraciones que son tan importantes para todos nosotros. Y por eso le pedimos a los amigos espirituales que nos ayuden a cada uno de nosotros a estar súper concentrados para que no se nos salga, no se nos escape ninguna buena directriz que nos hablará la Ángela. Porque nosotros hoy día, ella nos va a hablar de un tema muy sensible para todos nosotros, ¿no es cierto? Hombres y mujeres encarnados y desencarnados. Y entonces, Señor, como decía, te damos las gracias para poder estar aquí todos escuchando, especialmente aquellos espíritus que son más contrarios a aceptar a Jesús, a aceptar la doctrina espírita, y por lo tanto nos hacen la vida más difícil a aquellos que intentamos divulgar esta hermosa y consoladora doctrina que tanto beneficio nos trae a nosotros, a nuestras familias, a nuestro planeta. Entonces,
Amado Jesús, permite que los amigos espirituales que trabajan en tu nombre también puedan estar presentes junto a nuestros ángeles guardianes para que todos podamos entender, para que todos podamos guardar en nuestros corazones, en nuestros cerebros físicos y espirituales, todas las enseñanzas, todas las cosas importantes que nos traerá Ángela ahora hacia nosotros. Por eso, Señor, te agradecemos infinitamente tu presencia amiga en estos momentos, tal como siempre. Que así sea, Señor. Así sea, Señor. Bueno, cuando Está ustedes compartido la pantalla. puedo compartir pantalla, bueno, esperemos que todo esté ahí, puede ser. Súper. Sí. Bueno, entonces, primero que nada, gracias, y algo que no les dije, reciban el abrazo de todos los hermanos uruguayos, de la Federación Espírita Uruguaya, que seguramente y siempre estamos comulgando, trabajando juntos, apoyándonos, así que espiritualmente no hay fronteras. No somos un país, sino que somos todos hermanos, bajo la égida de ese protector, de ese maestro que es Jesús, que tanto nos vino a enseñar. Entonces, el tema que nos reúne hoy es este, ¿verdad? Es la mujer ante el Cristo. Y para llegar a la reflexión que este título pretende, y más que nada en este mes, ¿verdad? En este mes de marzo, un mes donde se conmemora en el mundo el Día de la Mujer, en apoyo a la tarea que las mujeres hacen para conseguir derechos igualitarios en la vida en sociedad a la que estamos todos integrados. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por Naciones Unidas en diciembre de 1948, establece en el preámbulo la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y en el artículo 2.1 dice que la igualdad de derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, etc. Además de esto, en junio de 1993, en la segunda conferencia mundial de los derechos humanos de Viena, se declara profundamente preocupada, ¿verdad?, por las varias formas de discriminación y violencia a que las mujeres estaban siendo sometidas en todo el mundo. Y establece en el artículo 18 que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Creo que esa actualidad la seguimos manteniendo, ¿verdad? Seguimos teniendo distintos escenarios donde vemos a la mujer limitada en esos derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto, antes de esto, antes de 1948, antes de 1993, la historia nos cuenta de ese trabajo realizado por la mujer en busca de ese reconocimiento, de igualdad. Por ejemplo, en el siglo IV antes de Cristo, en la sociedad griega nos encontramos con el comediógrafo Arcitófanes en su obra Lisistrata. Y ustedes saben que en esa obra ellos se significan, hacen una escena de una huelga de mujeres en forma de protesta, mostrando ya en esa época ese instrumento de la huelga, ¿verdad?, como un instrumento de negociación que la mujer ya estaba utilizando y esgrimiendo. Nos encontramos también en el seno de algunos grupos cristianos de los siglos II y III. Las mujeres compartían en aquella época con los hombres el don de la profecía, la predicación, la enseñanza y la impartición de sacramentos, incluida la Eucaristía, y eran reconocidas como líderes carismáticos. Hoy
creo que no estamos pudiendo ver a la mujer en la iglesia, ¿verdad? Más en esos lugares de poder, de liderazgo, no lo estamos pudiendo ver aún. Por ejemplo, en Asia Menor, entre los años 150 y 160, surgió el montanismo. El montanismo toma su nombre de su fundador, el señor Montano. Y saben que se denominaba la nueva profecía y trataban de legitimar su origen apostólico mediante una ley de sucesión profética que partía de una profetisa llamada Amia. A fines del siglo IV todavía estaban sobrevivían, y ante la acusación de Epifanio de Salamina, que los acusaba de admitir mujeres en el clero y de permitirles ser obispos a las mujeres, sin importarles la diferencia de sexo, ellos se defendían. Y se defendían basándose en una sentencia de San Pablo en Gálatas 3:28, que decía lo siguiente. A ver si puedo pasar. Sí. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa frase ellos utilizaban para poder seguir y sobrevivir, permitiéndole a las mujeres estar presentes en esos lugares, ¿verdad? Para la iglesia, pero la iglesia reaccionó muy pronto ante esta situación. ¿Y qué pasó? Trató de reconducir a las mujeres a un lugar secundario en las comunidades, a la vez que se iba afirmando la autoridad monárquica del obispo. Y se trataba de establecer un orden jerárquico. Durante mucho tiempo, durante siglos, las religiones administradas por los hombres han tenido el poder ¿de qué? De definir el rol del hombre y de la mujer, de definir ese rol en la familia, en la sociedad, administrando el conocimiento, tratando de influir en la cultura, en las creencias, en la escala de valores. Los primeros intentos de someter a las mujeres a control se encuentran en un estadio muy temprano del cristianismo, en las cartas de San Pablo, que son anterior en 2 o 3 décadas a la redacción de los evangelios. Y por ejemplo, mientras los 4 evangelios canónicos coinciden en que fueron las mujeres las primeras en ver a Jesús resucitado, observen lo que pasaba en esa época. Porque los 4 evangelios canónicos coincidan en eso, en que fueron las mujeres las primeras en ver a Jesús resucitado. Y el Evangelio de Juan afirma que Jesús confió a María Magdalena la misión de informar a los otros discípulos, la versión de la resurrección. Pero en Corintios 1 habla de la aparición de Cristo en este orden. Dice que aparece a más de 500 hermanos de una vez, a Santiago y a los demás apóstoles, y a San Pablo, el último de los apóstoles. San Pablo omite mencionar a María Magdalena. Entonces, el debate acerca de la autoridad de María Magdalena entre los apóstoles debió originarse, pero en épocas muy tempranas, ¿no? Ya ahí había un tema de igualdad y de derechos. En el Evangelio gnóstico de María, María Magdalena narra aquí, a petición de Pedro, revelaciones inéditas de Jesús. Andrés no cree que el Salvador haya dicho esas cosas y Pedro responde, pone en duda también de que Jesús haya hecho tales revelaciones a una mujer, a espaldas de otros apóstoles y prefiriéndola a los hombres. Entonces, Levi, que era el tercero de los apóstoles, en intervenir le dice a Pedro lo siguiente: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer, como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien es cierto que el Señor la amó
más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Impresionante lo que le hace Berlevi. ¿A dónde lo lleva? Al lugar que lo lleva, ¿verdad?, de reflexión. Entonces, ¿nosotros qué nos encontramos? En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 1, en el capítulo 1, nos habla de... Ay, perdón, que se me fue. Ahí. Nos habla de las 3 revelaciones, ¿verdad? Nos habla de esas 3 revelaciones que nosotros sabemos que fue Moisés que trajo la ley mosaica, esa ley mosaica que se divide en 2 partes, una que es la ley de Dios promulgada en el monte Sinaí, y la otra es la ley civil o disciplinaria que la establece Moisés, ¿verdad? Después tenemos a Cristo, viene Cristo, y Jesús ahí, en esa su venida, en ese estadio en la tierra, ¿qué nos dice Él? Él nos dice que Él no vino a destruir la ley de Dios, sino que vino a darle cumplimiento y a desarrollarla. Y después tenemos el espiritismo, la doctrina espírita, el consolador prometido. Y Jesús nos dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El consolador, el Espíritu Santo, que os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os hubiese dicho. Entonces, ahí es donde la doctrina espírita, el espiritismo, nos viene a traer ese conocimiento y a aclararnos el posicionamiento de antes, el de ahora, y vamos viendo que entre Moisés, Cristo y la doctrina espírita, vamos viendo la evolución nuestra, la evolución del hombre. Lo que era válido en una época va cambiando, va transmutando, acorde a nuestro crecimiento moral, a nuestro intelecto, a nuestra manera de ver las cosas, a la manera de relacionarnos, de compartir, de reflexionar juntos, que es a donde nos lleva la evolución espiritual. Entonces, teniendo en cuenta estas diferentes épocas respecto de la mujer, en el año 1856, Allan Kardec publica el Libro de los Espíritus en 1857, pero antes, previo a eso, hubo todo un trabajo donde él recopilaba los mensajes y hacía toda la codificación. Entonces podemos decir que en el año 1856, hace más de medio siglo, los espíritus ya nos hablaban de la igualdad de derechos del hombre y la mujer en el Libro de los Espíritus. Y recordemos que en esos tiempos de Allan Kardec existía aún total discriminación sobre el sexo femenino. Tuvieron que pasar muchas décadas para que esa situación fuera evolucionando. Y aún hoy seguimos con muchas cosas todavía para alcanzar. Y nosotros todos, como estudiosos de la doctrina espírita, y en ese camino, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos todos los días por convertirnos en ese hombre y mujer de bien. Aprendemos que por más que habitemos el mismo planeta, existen distintos niveles de evolución entre nosotros, lo que origina esa diversidad de comportamientos y en este caso que hoy hablamos, hacia la mujer. La diversidad que hay en cuanto a la visión de los derechos e igualdad de la mujer. Entonces, nos encontramos en el Libro de los Espíritus con la pregunta 818. Y Allan Kardec le pregunta a los espíritus, ¿de dónde se origina la inferioridad moral de la mujer en ciertos países? Y los espíritus responden, del imperio injusto y cruel que el hombre tomó sobre ella. Es el resultado de las instituciones sociales y del abuso de fuerza respecto a la debilidad. Entre hombres poco avanzados moralmente, la fuerza es el derecho. Esta respuesta
da para analizar y reflexionar muchísimo, en lo que cada uno pueda interpretar, entender, aceptar de lo que acá nos están diciendo. Entre hombres poco avanzados moralmente. Recordemos que somos espíritus reencarnados en el planeta Tierra, que el nivel de evolución del planeta y de nosotros como espíritus ya nos indica que nos tenemos un camino muy largo por delante y que tenemos que ser muy disciplinados para aprovechar este tiempo precioso que tenemos en la Tierra. Y también en el libro de los espíritus nos encontramos con la pregunta 8.17. Y ahí Kardec le pregunta, ¿el hombre y la mujer son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos? ¿Y qué le dicen los espíritus? Le contestan con otra pregunta. ¿Nos ha dado Dios a ambos la inteligencia del bien y del mal y la facultad de progresar? Nos dio a ambos lo mismo por igual. Entonces, ¿por qué no podemos tener los mismos derechos? Entonces, los voy a invitar a leer un trecho, un mensaje del libro de los espíritus. Ese mensaje es el número 52 y lleva de título La mujer ante el Cristo. ¿Qué es? ¿De dónde sacamos cómo mencionar la charla que íbamos a tener hoy, verdad? La mujer ante el Cristo. Y este mensaje dice lo siguiente. Cada vez que nos dispongamos a considerar a la mujer en plano inferior, recordémosla en el tiempo de Jesús. Hace 20 siglos, con excepción de las patricias del imperio, casi todas las compañeras del pueblo, en la mayoría de las circunstancias, sufrían extrema abyección, convertidas en alimañas de carga, cuando no fuesen vendidas en subasta pública. Sin embargo, dice, tocadas por el verbo renovador del Divino Maestro, nadie respondió con tanta lealtad y vehemencia a los llamamientos celestiales. Entre las que habían bajado a los valles de la perturbación y de la sombra, encontramos en Magdalena al más alto testimonio de resurgimiento moral de las tinieblas hacia la luz. Y entre las que se mantenían en el monte del equilibrio doméstico, sorprendemos en Juana de Cusa al más noble exponente de colaboración y fidelidad. Atraídas por el amor puro, conducían a la presencia del Señor a los afligidos y los mutilados, a los enfermos y los niños. Y aunque no integrasen el círculo apostólico, fueron ellas representadas en las hijas anónimas de Jerusalén las únicas demostraciones de solidaridad espontánea que lo habían visitado sosegadamente bajo la cruz del martirio cuando los mismos discípulos se desbandaban. Ay, perdón. Perdón porque me salí o no. No. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, está, perfecto. Cuando los mismos discípulos se desbandaban, más tarde, junto a los continuadores de la Buena Nueva, se mantuvieron en el mismo nivel de elevación y de entendimiento. Dorcas, la costurera jopense, después de amparada por Simón Pedro, se hizo más activa colaboradora de las asistencias a los desafortunados. Febe es la mensajera de la epístola de Pablo de Tarso a los romanos. Lidia, en Filipos, es la primera mujer con suficiente coraje para transformar su casa en santuario del Evangelio naciente. Loide y Eunice, parientas de Timoteo, eran modelos morales de la fe viva. Sin embargo, aunque de hecho semejantes heroínas no hubiesen existido,
no podemos olvidar de que un día, buscando a alguien en el mundo para ejercer la necesaria tutela sobre la vida preciosa del embajador divino, supremo poder del universo no vaciló en recurrir a la abnegada mujer escondida en un hogar apagado y simple. Humilde, ocultaba la experiencia de los sabios, frágil como el lirio, traía consigo la resistencia del diamante, pobre entre los pobres, cargaba en su virtud los tesoros incorruptibles del corazón, y desvalida entre los hombres, era grande y prestigiosa ante Dios. He aquí el motivo por el cual siempre que el raciocinio nos induzca a ponderar en cuanto a la gloria de Cristo, recordando en la tierra la grandeza de nuestras propias madres, nosotros nos inclinaremos reconocidos y referentes ante la luz incorruptible de la estrella de Nazaret. Hermoso mensaje de la mujer frente al Cristo en este libro, ¿verdad? Este libro yo les dije que se llama Religión de los Espíritus y ese mensaje es número 52. El libro de la Religión de los Espíritus es hecho por Francisco Cándido Xavier, ese médium por excelencia que tantos libros nos ha dejado, que tanto nos ha relatado y contado desde la vida en el mundo espiritual, y Emmanuel, el espíritu por el cual él psicografó este libro, es quien hace estas reflexiones. Pero este libro, así Emmanuel siempre nos está trayendo análisis, reflexiones sobre los temas, pero este libro tiene una particularidad. Este libro nace de un trabajo que hacían los médiums junto con Chico Xavier en la comunidad espírita cristiana en la ciudad de Uberaba en el año 1959. Ellos, antes de su reunión mediúnica, los médiums de la casa, hacían un estudio del libro de los espíritus y analizaban y trabajaban sobre cada pregunta y cada respuesta. Y después Emmanuel les traía y les colaboraba con una reflexión sobre el tema. Este mensaje, el número 52, es una reflexión sobre la pregunta 817 del libro de los Espíritus. Entonces, acá él nos trae esas reflexiones y las recopila en ese libro. Entonces, Kardec hace esta pregunta en el siglo XIX, ¿verdad? Esa pregunta que hablaba sobre si teníamos los mismos derechos. Y la relación con las mujeres, la relación entre hombres y mujeres de esa época, era muy distinta a nuestra época de ahora. La relación era más bien, las mujeres eran discriminadas, ¿verdad? Y si nos vamos más hacia atrás, porque Manuel en este mensaje nos invita a ir a la época de Jesús y nos lleva ahí a ver la realidad de la mujer ante el Cristo. Entonces, la mujer, él nos dice que en ese tiempo era considerada un ser despreciable. Vieron que habla que la usaban hasta como animal de carga. Ustedes saben que en esa época la mujer, en el momento como la mujer menstruaba, el solo hecho de menstruar hacía que la mujer fuera considerada impura. Y si un hombre tocaba a una mujer en el momento que estaba menstruando, él automáticamente también se tornaba impuro. Entonces, la relación de Jesús con la mujer en su época fue una relación que enseñó muchísimo, que hoy podemos darnos cuenta y analizamos todos los días todas las enseñanzas y los ejemplos que nos dio Jesús y cómo poco a poco, a medida que vamos evolucionando, vamos viendo la grandeza de ese ser, vamos viendo la magnificencia de Jesús. Entonces, la relación en esa época de Jesús del hombre hacia la mujer era considerada tercer, cuarto lugar, en una escala muy baja.
Y Jesús nos dijo que Él no vino a destruir la ley. Él nos dijo, como Él dice, para cumplirla con amor. Y Jesús es el primer hombre que muestra una mirada sobre la mujer que trae respeto e igualdad. Y tenemos que reflexionar sobre eso, porque en esa época que se repudiaba tanto a la mujer, que se consideraba tan poco, tenemos que ver que en todos los evangelios, en las cartas, hay muchas figuras femeninas, que recién ahora las estamos viendo con más atención y que han pasado durante mucho tiempo muy desapercibidas y que su aporte fue muy grande y que la enseñanza del comportamiento de esas mujeres hoy nos tiene que ayudar para entender por qué hoy los espíritus que tuvimos que encarnar como mujeres entendamos que nuestro camino, nuestras dificultades, lo que hoy sentimos como sufrimiento son la puerta a un camino de evolución que aún nos cuesta imaginar. Entonces nos encontramos con esta mujer, la primera mujer samaritana. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús habla con esta mujer, le muestra respeto. Cuando un judío en aquella época tenía prohibido hablar con una samaritana, y Jesús lo hace. Entonces, ahí esta mujer le dice a Jesús que ella, yo sé, le dice que vendrá el Mesías llamado Cristo, y cuando Él venga se anunciará. Y Jesús le dice a esta samaritana, soy yo el que te habla. O sea, que hoy nos damos cuenta que Jesús se revela como Mesías, primero a una mujer y a una samaritana. En las secuencias del Evangelio vamos a ver todas esas cosas que yo le decía de discriminación de la mujer. Incluso cuando se acuerdan de aquel pasaje de una mujer que hacía 12 años que estaba enferma con un flujo sanguíneo, que estaba mal, y ella dice, yo tengo que tocar la ropa de él porque me voy a curar. Y toca su manto y se cura, y él siente que alguien lo tocó porque él siente esa energía que de él se desprende hacia ella. Entonces también vamos a ver otra relación muy importante con Jesús, con una mujer, y es cuando él se relaciona con la mujer adúltera. Yo no sé si es la única vez, pero no tenemos muchas imágenes o testimonios de Jesús escribiendo. Y en esta situación Jesús escribe en la arena. Entonces, él escribe en la arena los adjetivos que califican a esos seres que traían a aquella mujer para juzgarla, que la traían a un juicio por ser adúltera. Y hoy nos preguntamos y entendemos los calificativos y entendemos lo que él decía en esa igualdad de derechos que él ya quería enseñar en ese momento, que sí, ahí estaba la mujer que había sido adúltera según ese grupo, y la persona que había compartido esa acción con la mujer, el adúltero, ¿dónde estaba? La única que era punible de un juicio, de una acción, era la mujer. Entonces, siguiendo el Evangelio, vamos a ver esa relación, vamos a ver la historia de María Magdalena, la gran discípula que hizo grandes transformaciones en su vida, siguiendo y sirviendo a Jesús, siguiendo y sirviendo al Maestro. También tenemos a Marta y María, las hermanas de Lázaro, tenemos a Juana de Cusa, vamos a ver a María, la madre de Jesús. Y Emmanuel, en ese mensaje que nos habla, él nos trae otros personajes femeninos, refiriéndose a ellos como los continuadores de la buena nueva. Y nos habla de Dorcas, la costurera, de Febe, la mensajera, de la epístola de San Pablo a los romanos, de Lidia. Lidia fue la primera mujer que convirtió su hogar en un lugar sagrado, en una iglesia, en Filipos. Loide y Eunice, las parientes de Timoteo. El Evangelio está repleto de figuras de mujeres. Entonces, Emmanuel titula este mensaje
la mujer ante el Cristo? ¿Y por qué no le pone la mujer ante Jesús? Nosotros sabemos, y en los libros, en las obras de André Luis, Entre dos mundos, El mundo mayor, en la revista Espírita, también por Kardec, se nos habla de los distintos niveles de espíritus. Y sabemos que el nivel más alto es el de espíritu puro. Y se nos informa que hay consejos de espíritus puros. Y esos consejos de espíritus puros son quienes el Padre utiliza y trabaja con ellos para que estos espíritus puros sean quienes lo ayuden a realizar su obra, a realizar su voluntad, para darle vida a su voluntad. Y ellos vienen a trabajar con nosotros. Y esos espíritus puros son llamados Cristo. Entonces son espíritus crísticos y Jesús es uno de ellos. Por eso es el gobernador de este planeta. Entonces imagínense qué ser era Jesús, si ya era un ser crístico, que comulgaba y comulga con los pensamientos y los intereses de nuestro Padre, que sabía la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y Él viene y tiene esos gestos hacia la mujer en la instancia que estuvo en este planeta. Cómo nos enseñó y cómo nos mandó mensajes de distintas índoles con sus actitudes, con sus comportamientos hacia el otro. Y en esta relación vamos a ver que estas mujeres, en esos momentos de su vida, en esos momentos tan difíciles que estaban viviendo, perciben sin conocimiento alguno, pero ellas tienen la capacidad de percibir que Él es un ser divino, que Él tiene una grandeza mayor a la que nuestra humanidad puede concebir. Y con esta relación vemos cómo se logra esa transformación en María Magdalena, cómo va a vivir con los leprosos, cómo ella trabaja sus faltas morales, cuidando y dándose al otro. Cómo Juana de Cusa, cuando le dice al soldado, cuando le preguntan si el maestro le enseñó a morir, y ella contesta, no, el maestro a mí me enseñó a amar. Entonces, pensemos también, imaginemos qué pudo sentir María. María la madre, una madre que ve a su hijo, que ve a Jesús ser asesinado de aquella forma, cuando él solo, ¿qué había hecho? Había hecho el bien. Ese hijo que había curado enfermos, ese hijo que había abrazado a sufridores, que había tratado por igual a mujeres, a niños, a ancianos, que no lograba ella entender por qué su hijo estaba siendo asesinado, por qué su hijo lo mataban de esa forma. ¿Y qué tiene que hacer esa mujer para poder atravesar esa situación? Esa mujer se entrega a la voluntad del Padre. Ella entiende que hay algo más allá a la cual ella se tiene que entregar. Y esas son las mujeres que ante el Cristo, ante ese arquitecto divino de Dios que fue enviado a la tierra, se entrega a la voluntad de un ser perfecto. Y en esa época, estas mujeres, recordemos que no tenían ningún conocimiento, no estaba la doctrina espírita, no estaba la explicación que los espíritus nos han dado, recién estaban las postrimerías. Entonces, ellas no sabían sobre la reencarnación, no sabrían sobre la pluralidad de las existencias, pero sí tenían esa intuición. Ellas sabían que algo sobrevivía a esas dificultades materiales que ellas estaban pasando. Esas mujeres tuvieron momentos en sus vidas muy difíciles, con muchos desafíos, dificultades, y ellas fueron fieles y Jesús lo celebra. Que en esos momentos en que las cosas que suceden, como hoy en día a todas las mujeres, que nos suceden estas cosas que nos afectan y que nos parece que no podemos salir de ellas. Esos son los momentos propicios en donde tenemos que buscar la fuerza, trabajar esa fe razonada que nos habla la doctrina espírita, profundizar en eso para tener esas herramientas y en esos momentos nosotros también darnos a esa voluntad del Padre, para que nosotros también demos nuestro testimonio de confianza en saber que lo que nos está pasando, por lo que estamos atravesando, es para nuestro bien, aunque a veces no lo podamos entender. La postura de ellas ante el Cristo entonces fue de profunda lealtad,
entendiendo que fue de que la muerte de su cuerpo físico no era el fin. Eso ella ya lo sabía. Entonces nos encontramos en el libro de los espíritus con la pregunta 821. Y en el libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta, ¿las funciones a que está destinada la mujer por la naturaleza tienen tanta importancia como las reservadas al hombre? Y los espíritus contestan, sí, y mayores. Ella es quien le da las primeras nociones de la vida. Reflexionen sobre esta respuesta, sí y mayores. Las mujeres somos las que traemos los hijos al mundo, teniendo un rol importantísimo en su crecimiento, en su educación, y no hay que hablar de ese amor incondicional que las madres sabemos que podemos sentir por un hijo. Seguramente ese nivel de amor sublime que nosotras logramos sentir, que está dispuesto, un amor que está dispuesto a la renuncia, a la aceptación, a la perseverancia, a la dulzura, a la contención, ¿nos acerca a qué? Nos acerca un poco más a ese amor divino que nos vino a enseñar Jesús y que aún muy pocas veces podemos entender. Pero en esa vibración de amor incondicional que nosotros podemos sentir por un hijo, creo que es un momento en el cual podemos captar esa esencia de amor, del amor que nos vino a enseñar Jesús. Y ese nivel de amor, ¿de qué nos dota a nosotras las mujeres? Y creo que todas tenemos pruebas de eso y podemos dar testimonio de eso. Ese nivel de amor que nosotras logramos sentir nos hace tener una sensibilidad tal que nos da una intuición que nos permite percibir necesidades del prójimo, principalmente de nuestro entorno, de nuestros afectos, de nuestra familia. Siempre tenemos ese sexto sentido, siempre tenemos esa intuición. ¿Y eso a qué nos faculta? Nos faculta poderosamente para hacer el bien a los demás. Y tenemos que aprender a capitalizar eso. Fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, nosotras estamos siendo muy agraciadas, teniendo herramientas a nuestra disposición, porque dice que tienen tanta importancia como las reservadas al hombre, las funciones, sí y mayores, dicen los espíritus. Ay, perdón. Sí y mayores.